Saludos amigas, amigos, bienvenidos al canal. $200 de salario mínimo de incremento están esperando los trabajadores venezolanos para este 1 de mayo por parte del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, según los economistas, los especialistas y los analistas en la materia, es poco factible que se alcance la meta de los $200, que de por sí ya es insuficiente, pero que contribuiría a elevar la calidad de vida de millones y millones de venezolanos que tienen sueldos devalorizados, paupérrimos y que prácticamente no alcanzan para nada. El salario mínimo, como seguramente todos sabemos, se encuentra en los $3 mensuales, más una bonificación de $100, pero que no influye ni en las vacaciones, ni en los aguinaldos, ni en las prestaciones sociales de los trabajadores. Es decir, se perdió toda la reivindicación que se había logrado a lo largo de la historia, luego de que el Ejecutivo aplanara las escalas salariales, aplanara los rangos, y no importa si usted es profesional, si no es profesional, en la administración pública, los profesores, los médicos, prácticamente todos ganan lo mismo, algo muy injusto y sobre todo en las actuales condiciones económicas de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha dicho en diferentes oportunidades que no puede incrementar el salario producto de las sanciones y de los problemas que ha atravesado el país. Sin embargo, hay que hacer referencia a la corrupción en la cual se han despilfarrado miles y miles de millones de dólares del ingreso petrolero venezolano que bien pudieron haber sido destinados a los trabajadores y las trabajadoras del país, además de los múltiples problemas que tenemos en la nación. Pero vamos a chequear algunos portales informativos que nos traen en el día de hoy lo relacionado con esta situación del ingreso de los trabajadores venezolanos. Vemos la cuenta Petrodivisa, bastante conocida en la red social X, que dice lo siguiente: varios sindicatos exigen un aumento de salario mínimo de 5.614% hasta los $200 al mes, que sería la exigencia de las diferentes organizaciones gremiales de trabajadores de Venezuela, como la ASI, la CTB y la Central Socialista de Trabajadores, algo por el estilo. El monto inicial de arranque de una política salarial que le devuelva al trabajador su valor. Pero se pregunta Petrodivisa, ¿habrá plata para esto? Para que el Estado pueda subir el salario mínimo y pensiones a $200, requiere de $14.000 millones para lo que resta de 2024, por lo cual esta cuenta prácticamente nos está diciendo que es casi imposible que se incremente el salario mínimo hasta los $200. Algunos sectores hablan de un incremento entre los $30 y los $60 y además por la vía de la bonificación. Sin embargo, ya quedan pocas horas para que el presidente de la República devele. Recordemos que son 2 años sin incremento que han tenido los trabajadores en Venezuela, por lo cual sería verdaderamente contradictorio que rumbo a una elección presidencial en la cual aspira a reelegirse el mandatario venezolano, no le incremente este 1 de mayo sustancialmente los salarios a los trabajadores de Venezuela. Con un alto contenido de emotividad e historia y a casa llena, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores celebraba este 30 de abril, junto con las autoridades del Ministerio del Trabajo y la Vicepresidencia de la Clase Obrera, el 12º aniversario de la Ley Orgánica del Trabajo que promulgaba el entonces presidente Hugo Chávez Frías, que uno no entiende que habrá que celebrar allí porque definitivamente pues lo que se ha logrado en los últimos tiempos es la pauperización de los salarios de los trabajadores venezolanos, por lo cual pues ellos tendrán motivos para celebrar, pero no creo que sea el de la mayoría de los venezolanos. Y seguimos choqueando las informaciones. Fíjense lo que decía, por ejemplo, en Venezolana de Televisión, el diputado Will Rangel, quien hacía un llamado al pueblo de Venezuela a marchar este 1 de mayo acompañando al presidente Nicolás Maduro en conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Bueno, bastante osadía por lo menos para pedir que acompañen al presidente Nicolás Maduro, luego de que no ha existido un incremento del salario, luego de los temas de la corrupción, pero será un día también importante para observar las fuerzas de los políticos en la calle. Vamos a escuchar lo que decía este diputado entonces. Y vamos a la calle con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo, con todos nuestros principios, y vamos a la calle a marchar con el primer presidente obrero de este país, con el primer presidente chavista, que es Nicolás Maduro Moro. Eso nos hace a los trabajadores y trabajadoras tener una corresponsabilidad extraordinaria con esta revolución.
No es poca cosa tener al primer presidente obrero en Miraflores y ratificar. Bueno, tampoco es poca cosa que los trabajadores tengan 2 años sin incremento de salario mínimo, que este sea de $3, que los pensionados prácticamente no estén ganando nada, que los jubilados se encuentren en paupérrimas condiciones y así casi todos los trabajadores de Venezuela. Pero por supuesto, ellos defienden su proyecto político, que está bastante complicado el futuro del chavismo en los próximos meses debido, entre otras partes, a esta situación, la pauperización de los salarios de los venezolanos. Y escuchemos a otro dirigente sindicalista que, bueno, aquí sí que prácticamente dice la realidad, inclusive de una forma bastante brusca, porque aunque trata de enviar un mensaje positivo, pues está diciendo que se le están eliminando las prestaciones a los trabajadores venezolanos y que tenemos que aguantar así hasta que algún día el presidente Nicolás Maduro pueda recuperar la economía. Escuchemos. La propuesta nuestra es que se vaya aumentando progresivamente los ingresos indexados a llegar a un escenario que esperamos que sea pronto, donde se aumente el salario de los trabajadores públicos con un ingreso suficiente. Hasta ahora, el tema de los bonos nos permite que el trabajador tenga más ingresos mensuales en sacrificio del aguinaldo, las vacaciones y las prestaciones sociales. Pero repito, son medidas de guerra. En algún momento podremos recuperar la economía, tal vez no con los ingresos petroleros, tal vez con las grandes tareas que tenemos planteadas en el plan de las 7 transformaciones de una economía diversificada, que no dependamos del petróleo, sino que tengamos mucho más posibilidades de aumentar los ingresos públicos. Bueno, esto es parte de lo que dicen los dirigentes asiduos al Ejecutivo venezolano. Esperar, esperar y esperar, y bonos, bonos y más bonos. ¿Cuál será la propuesta del presidente de la República este 1 de mayo? Sin duda alguna es una de las preguntas que más nos hacemos los venezolanos en estos momentos, cuando estamos en las vísperas de este 1 de mayo, fecha donde tradicionalmente se le incrementaba el sueldo a los trabajadores de nuestro país y que, repetimos, en los últimos años pues se ha perdido el poder adquisitivo, y que en medio de toda esta situación que se ha venido develando de corrupción, con los problemas económicos que ha afrontado la población venezolana, no la tiene nada fácil el presidente de la República para darle respuesta a sus seguidores, al pueblo venezolano, que este 1 de mayo espera que se mejoren las condiciones salariales y sobre todo rumbo a las elecciones presidenciales de este 2024, el próximo 28 de julio. Nos gustaría conocer tu opinión, si crees que habrá un incremento, si no lo habrá, será por la vía de los bonos, se incrementará por fin el salario mínimo y se dejará atrás el tema del ingreso mínimo vital. Pues pareciera que no, según lo que dicen la mayoría de los expertos, pero repetimos, solo quedan horas para conocer cómo se va a tratar al trabajador este 1 de mayo por parte del Ejecutivo venezolano. Les habló Antonio Fariña. Quiero enviarle un saludo a los seguidores del canal, especialmente. Tenía un mes de ausencia, tuve unas complicaciones de salud, me tuve que someter a una intervención quirúrgica y pues eso me retiró prácticamente un mes del canal, pero ya estamos poco a poco recuperándonos y nuevamente con todos ustedes, así que me alegra muchísimo también poder estar de vuelta y vamos a estar un poco más activos durante los próximos días en medio de tantas informaciones importantes, no solo en el ámbito salarial, sino también político, económico, petrolero, que son los temas que siempre enfocamos con mayor importancia en nuestro canal, Umuquena News, investigación y análisis de la información. Muchísimas gracias por estar allí y los invito para un próximo video.